Hola a todos, este es un video para la asignatura de investigación de operaciones correspondiente a la ayudantía 9. Voy a leer el ejercicio y después voy a hacer la explicación paso a paso. Un municipio está diseñando su red de emergencia en salud que busca determinar la localización de los centros de emergencia para atenderlas a las diferentes zonas, siendo B el conjunto de zonas de la ciudad. La característica es que cuando ocurre un evento en una zona, se envía una ambulancia desde un centro de emergencia. El tiempo de respuesta de una ambulancia no debe sobrepasar los R minutos. Por otra parte, el tiempo de viaje en minutos entre las zonas I y J es de IJ para cada par I, J que pertenezca a B, siendo que todas las zonas son puntos potenciales a localizar. Un centro de emergencia se pide. Uno, definir para cada zona el conjunto de aquellas zonas potenciales para localizar un centro de emergencia y que cumplan con el tiempo máximo de atención o conjunto de cobertura. Bueno, yo el ejercicio lo voy a afrontar desde dos perspectivas. Primero lo voy a ver como el conjunto de cobertura y también lo voy a ver como parámetro binario de cobertura y hacer la solución para ambos casos, al menos en lo que es la pregunta 1. Entonces, primero, lo que nos están hablando es de un conjunto de cobertura respecto a qué. Tenemos un conjunto de puntos que yo los puedo representar como puntos dentro de un mapa, y cada uno de estos puntos corresponde a las zonas de las que se nos hablan. Y cada uno de estos puntos pertenece al conjunto B, que son estas zonas de las que le hablo. ¿Qué es lo importante? Entre cada par de puntos que yo defina, por ejemplo estos dos, yo voy a tener una distancia de IJ, que es el tiempo de viaje, que es el tiempo de viaje entre una y otra, que va a estar relacionado con el tiempo de la emergencia. Entonces, un ejemplo, si yo de acá a Viña me demoro media hora en viajar, por ejemplo, o de Valparaíso a Viña son media hora, pero yo quiero que una emergencia se demore menos de 15 minutos en poder cubrir una ambulancia, no me serviría posicionar, por ejemplo, un centro de ambulancias en Valparaíso para cubrir Viña. Entonces, lo que estamos diciendo es que si la distancia entre dos puntos es menor al radio de cobertura, implica que esas zonas entre sí no se están cubriendo. Y eso lo voy a representar a través de un círculo. Entonces, veamos por el ejemplo de esta zona en particular de acá. Entonces pensemos que esta zona, la que yo estoy marcando de acá, es una zona que yo estoy observando con una idea de poder posicionar ahí uno de estos centros de emergencia. ¿Qué me representa este radio? Me representa el radio máximo donde yo considero que los puntos son cubiertos. Entonces yo podría decir que este punto, que está al centro del radio, cubre a dos puntos. Cubre tanto a este punto como este punto. Entonces ambos yo puedo decir que son cubiertos por este del centro. ¿Y cuál es mi objetivo? Poder cumplirlos todos. Entonces, en base a eso, lo que nosotros definimos es para cada uno de estos puntos determinar cuáles son los otros puntos que lo cubren a él. Entonces no nos enfocamos, como lo hice acá, de ver a quiénes cubre un punto, sino por el contrario nos preocupamos de, para un punto en específico, ver quién lo cubre a él. Entonces vayamos viendo eso. A lo que nosotros nos importa es determinar el conjunto de cobertura, y eso es lo que voy a hacer primero. El conjunto de cobertura está definido para cada uno de los nodos que están presentes en esta red, ya que yo quiero saber para cada uno de ellos quién lo cubre. Entonces es un conjunto que lo voy a denominar con la letra G, y este conjunto va a estar definido para cada uno de esos puntos, o sea que va a ser un G sub i. Y este conjunto G sub i va a estar compuesto ¿de qué cosa? De otros puntos de la red, o sea, de Jotas que pertenezcan a B. Y la condición que tiene que cumplirse para que, por ejemplo, este nodo sea cubierto por el de acá, es que la distancia entre ambos sea menor al radio exigido. O sea que DIJ sea menor o igual a R. Entonces, de esta manera, yo lo que puedo determinar es, para un nodo en particular, quiénes son aquellos que sí lo cubren. Entonces, si yo quisiera hacer el conjunto de cobertura, digamos, para este punto, yo tendría que ver quiénes justamente cumplen con la condición de que sus radios lo tengan almacenado. Entonces, por ejemplo, no sé, ese no lo cubriría, pero quizás este sí lo cubre. Entonces, este punto sí pertenecería al conjunto de cobertura de él. ¿Qué me va a permitir esto? Posteriormente poder hacer la búsqueda de puntos que me cubren como un nodo para así asegurarme de que exista la cobertura. Esta es una forma de hacerlo, que es a través del conjunto de cobertura. Otra forma de verlo es a través del parámetro binario de cobertura.
en vez de verlo como un conjunto, se ve como un parámetro, al cual le voy a llamar A y J. A y J se define como uno si el punto I, o mejor dicho, la zona I, lo voy a llamar, si la zona I es cubierta por J, y cero en otro caso. Es importante que esta definición también puede ser hecha algebraicamente, diciendo que A y J es igual a uno cuando la distancia entre ambos es menor o igual a R. Y con esto se cumple el mismo propósito, pero idealmente hay que seguir el formato algebraico. Entonces, estas son dos formas distintas de decir que, por ejemplo, quienes cubren al nodo I es aquellos casos en donde el parámetro A y J se vuelve uno. Y el otro caso es con el parámetro que es el conjunto, que es cuál es el conjunto de todos los nodos que cubren a mi nodo I. Entonces son ambas perspectivas y ambas nos van a cambiar un poquito el desarrollo. Entonces, esta es la que está planteada en el enunciado de arriba, que es el parámetro, el conjunto de cobertura, y este es el parámetro binario de cobertura. Sigamos con lo que nos piden. Luego nos dicen escribir y explicar el modelo de programación entera que permita determinar el número mínimo de centros de emergencia de tal manera de que cada zona tenga uno en un tiempo máximo de R minutos. ¿Cuál es nuestro objetivo entonces? Nuestro objetivo, por lo tanto, es determinar cuáles de estos puntos yo voy a construir un centro de emergencia de tal manera de que estén todos cubiertos. Entonces, ¿cómo se podría ver esto? Se podría ver de la manera en que yo, por ejemplo, ya decidí que iba a construir este de acá, yo también podría elegir construir este de ahí, por ejemplo, ese del centro, y podría también definir, construir, voy a copiar esto, también podríamos definir, por ejemplo, construir em, ese de aquí, bueno, y este no nos quedaría cubierto, así que lo voy a borrar por convención. Entonces ese es nuestro objetivo, al final determinar en qué puntos yo construyo un centro de emergencia y de esta manera me aseguro de cubrir a todos, pero abriendo la mínima cantidad de centros posibles. Por ejemplo, acá yo podría construir para cada uno de los puntos un centro de emergencia, pero no estoy minimizando la cantidad. Entonces, vayamos enfocándonos primero en la decisión. ¿Cuál es la decisión que estábamos hablando antes? Si yo decido construir o no un centro de emergencia en un punto. Y esa es la definición de variable que vamos a hacer. XY va a ser igual a uno si se construye un centro de emergencia, voy a ponerle un centro nomás, un centro en la zona I y cero en otro caso. Esa sería la definición de la variable. Luego, nuestra función objetivo, como decíamos, era minimizar el número de aperturas de centros de emergencia. Entonces, voy a minimizar primero, a través de todos los posibles puntos donde yo puedo construir centros de emergencia, o sea, todos los I que pertenezcan a B, yo quiero minimizar la apertura de centros de emergencia, o sea, minimizo la sumatoria de los XY. Y esa es la función objetivo. Y luego vayámonos a las restricciones. Esto sería sujeto. ¿Qué es la restricción más importante cuando hablamos de cobertura? Es el hecho de que un punto esté cubierto. Y aquí es donde el ejercicio se va un poco a dividir en dos. Primero lo voy a ver con el conjunto de cobertura y luego lo voy a ver a través del binario de cobertura, el parámetro binario. Entonces, la primera opción, que sería con el conjunto, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que, si yo me paro, por ejemplo, volvamos al ejemplo de acá, si yo me posiciono, por ejemplo, sobre este nodo de acá, ¿qué es lo que yo quiero que se cumpla? Que dentro de los posibles nodos que lo cubren, exista al menos uno construido, para que así esté cubierto. Entonces vayamos viendo cómo vamos a expresar eso. Entonces, si yo estoy posicionado en un nodo en específico, el nodo I, mi conjunto, que lo había definido previamente, G sub I son todos los otros nodos que me podrían cubrir como nodo I.
Entonces, si yo defino una sumatoria para los j que pertenecen a G sub i, lo que estoy diciendo es, para cada nodo que pertenece al conjunto de cobertura del punto i, o sea, todos aquellos j que cubren ahí. Yo quiero que las aperturas de estos puntos exista al menos uno, o sea que siempre todos los puntos estén cubiertos. Y esto se cumpliría para cada uno de los puntos que pertenecen a la red. Y esa sería la primera opción, con conjunto de cobertura. La segunda opción es a través del parámetro binario de cobertura, que es muy importante, que son dos opciones aparte, no es necesario hacer ambas, basta con una. La otra opción, nosotros habíamos dicho que definimos un parámetro que lo que hace es tomar todas las combinaciones entre i y j y se vuelve uno si es que j cubre a i. Entonces, nuevamente, yo lo que quiero hacer es que para cada i esté cubierto. Entonces, ¿cómo yo voy a lograr esto? Nuevamente voy a hacer una sumatoria y esta vez lo que yo voy a decir es xj, nuevamente. Yo quiero construir otro centro aparte, o sea, no estoy tratando de abrir el mismo en el que estoy parado, estoy hablando de otro. Solamente que ahora voy a sumar todos los centros posibles, j, que pertenecen a B. Pero la variable va a estar multiplicada por el parámetro binario. Entonces, si para un par i j no existe cobertura, o sea que el j está muy lejos del i, este parámetro se va a volver cero. Y por lo tanto va a desaparecer esta variable dentro de la sumatoria. O sea que solamente me voy a quedar con aquellas que cubren la condición de la cobertura. Y yo quiero que entre estas posibles aperturas haya al menos una, nuevamente. Y esto se va a cumplir para cada uno de los nodos de la red. Entonces, estas dos son dos formas de representar exactamente lo mismo, de que para cada punto yo quiero que exista otro, al menos otro, que lo cubra. Y así me aseguro que está toda la red cubierta. Y finalmente, esta restricción es común para ambos. Yo quiero que xi sea una variable binaria, entonces pertenece a 0,1, para todo i que pertenece a b. Y ese es el ejercicio base. Entonces, importante que es o esta restricción o esa restricción, pero no ambas. Son excluyentes una de la otra. Sigamos. Luego dice, modificar el problema anterior, dado que ahora solo se puede localizar P centros de emergencia y que cada zona I tiene una población HI, de manera de maximizar la demanda cubierta. Entonces, volvamos al mismo ejemplo que he hecho antes. Cuando yo partí haciendo este ejercicio, yo partí de la base de que todos los nodos iban a ser cubiertos, todas las zonas se iban a cubrir. Entonces, cuando hicimos esta sumatoria, tanto cualquier esquema, nosotros siempre decíamos que cada uno de los puntos va a tener al menos una cobertura. O sea que estoy garantizando que todos los puntos van a ser cubiertos. Esto no siempre se cumple. Por ejemplo, yo puedo tener una restricción de presupuesto, yo podría decir que máximo puedo construir dos centros o así, podrían haber distintas restricciones. Por lo tanto, yo ya no puedo asegurar de que todos los puntos van a ser cubiertos. Entonces tengo que tomar otra decisión. Y la decisión que tengo que tomar ahora es que, aparte de si construyo o no un punto, también tengo que determinar si voy a cubrir o no una zona. ¿Por qué? Porque puedo dejar ahora zonas fuera. Esa decisión, en base a qué la tomo, ahora veamos cómo se ve esto en el modelo. ¿Qué nos dicen? Eso sí, es muy importante que cada zona I tiene una población, que es H sub I, y lo que buscamos es maximizar la demanda cubierta. Entonces, para que lo veamos de cierta manera, si yo tengo la posibilidad de construir este centro de emergencia y este centro de emergencia, eh, no, voy a hacer varias opciones. Tengo I. ¿Cuál es el tema? Por ejemplo, si yo quiero posicionar, digamos, ahí y acá. Entonces, imagínense este ejemplo. Acá se pueden ver que tengo 5 puntos distintos. Sería muy tentador afirmar que yo construyo este centro de acá y de esta manera me aseguro de cubrir los otros 2 puntos que se ven al lado. ¿Cuál es el problema? Quizás ambas zonas son zonas con población muy pequeña. Imagínense un pueblo de 1000 habitantes. Pero, por otro lado, yo tengo este centro con posibilidad de construcción y que al construirlo solamente me va a cubrir esta zona. Pero esta zona tiene 100.000 habitantes. Entonces, si yo solamente puedo construir un centro, definitivamente voy a priorizar aquel que maximiza la cantidad de habitantes cubiertos. Y eso es lo que tenemos que modificar ahora. Entonces, lo primero es que tenemos que añadir una nueva decisión al modelo. Y esa decisión es si yo decido
cubrir o no cubrir una zona. Y eso lo vamos a llamar Y sub I. Y eso se va a definir como 1 si cubro la zona I. Y 0 en otro caso. Y perfecto. Listo, eso sería lo primero. Luego tenemos que modificar la función objetivo, porque ya no estamos directamente minimizando la cantidad de centros de apertura, sino lo que yo estoy ahora es maximizando la demanda cubierta. Entonces, ahora la función objetivo cambia. Y la nueva función objetivo sería maximizar, le voy a llamar W, igual a la sumatoria, nuevamente a través de todas las posibles zonas y perteneciente a B, pero ahora estoy maximizando la demanda cubierta, o sea, la variable Y, pero multiplicada por la población. O sea que me preocupo de cubrir aquellas zonas que tienen una mayor población o mayor demanda. Y por eso hablamos de demanda cubierta y no maximizar la cantidad de zonas cubiertas. Por eso lo relacionamos con la demanda. Veamos las restricciones. Voy a copiar ambas restricciones de arriba para que vean cómo cambian. Entonces, voy a quedarme con una de momento. Entonces, ¿cuál es el gran cambio que tenemos acá? Si es que logro, no. Escribir de nuevo, me ganó la tecnología, así que veámoslo de nuevo. La, acá la restricción se ve un poquito modificada, entonces lo que vamos a decir ahora es que nuevamente a través del parámetro g sub i, yo quiero abrir los centros J tal que sean mayor o igual a que. Entonces antes nosotros dijimos 1 porque yo siempre iba a cubrir cada una de las zonas, pero yo ya no puedo garantizar eso. Yo solamente quiero cubrir aquellas zonas que yo decidí cubrir, o sea, aquellas en donde la variable y sub i se hizo 1. Entonces lo que nos modificaría esto es que en vez de mayor o igual a 1, para cubrirlo obligatoriamente, lo que yo quiero es que solamente se cubra en aquellos casos que yo decido cubrirlo. Y esto para cada I que pertenece a B. Entonces, si yo decido cubrir una zona, tengo que tener alguien que la cubra. Y si no decido cubrirla, tiene que ser simplemente mayor o igual a cero, o sea que ya no es obligatorio. Sigamos. ¿Y qué más se cumpliría, por lo tanto? Que esta variable tiene que ser binaria. Y ahí estaríamos cubriendo todo. Excepto que me faltó un detalle importante, y es que acá nos están diciendo que solo se pueden localizar P centros de emergencia. Y eso también es un detalle, que es juntamente el tema que nos generaba la restricción. Entonces ya no puedo localizar todos los que quiera, sino que puedo localizar máximo P. Entonces el dominio, lo voy a mover un poquito para abajo, y vamos a plantear la nueva restricción. Entonces lo que yo estoy diciendo, entre todas las zonas posibles que yo tengo para construir, voy a construir P centros de emergencia. O sea que entre todos los puntos posibles, los I que pertenecen a B, las aperturas de planta, o las aperturas, perdón, de centro de emergencia, van a ser exactamente igual a P. ¿Podríamos decir en este caso que sea menor o igual a P? Sí, no cambiaría mucho porque estamos maximizando cobertura. Entonces eso queda un poquito libre, pero en este caso voy a poner exactamente P para evitar ambigüedades. Ese sería el cambio que hay que hacer al modelo. Nueva variable, se cambia la función objetivo y nos añade estas dos restricciones, mejor dicho, nos modifica una y nos agrega esta otra restricción. Bueno, continuando, em, antes de pasar con el ejercicio 2 quiero recalcar que la modificación que yo les mostré aquí la hice en función del parámetro del conjunto de cobertura y no lo hice a través del parámetro binario, como se puede ver acá. Pero si quisiéramos hacerlo de esa manera, sería mantener la misma estructura que seguimos acá, donde recorro para todos los elementos del conjunto, pero multiplico por el parámetro binario. Y eso también se cumpliría para este ejercicio, donde acá, en vez de sumar para g sub i, que de hecho justamente me faltó añadir j que pertenece a g sub i, corrigiendo eso, podríamos hacer la modificación y hacer la sumatoria para todos los elementos del conjunto B, pero multiplicando por el parámetro binario de cobertura y sería exactamente equivalente. Y ahí el que desee puede hacerlo de esta manera, pero en este enunciado se solicitaba a través del conjunto, así que lo voy a mantener con el conjunto.
Veamos la parte 2. La parte 2 es la misma base del ejercicio uno, pero con un par de distinciones. Dice, al municipio le ha gustado la propuesta anterior para abordar estas emergencias, por ello ha sacado un plan denominado Emergencia ABC, Ambulancia, Bombero y Carabineros. Esta busca integrar las distintas instituciones para socorrer distintos tipos de emergencias, siendo necesario identificar la localización de las estaciones de bombero, estaciones de carabinero y estaciones de emergencia, dependiendo del tipo de emergencia que se puede requerir diferentes instituciones para auxiliar cuando ocurre un evento y catástrofe. Así, para un tipo de emergencia se puede requerir una institución o una combinación de ellas, como bombero carabinero, ambulancia, bombero carabinero, bombero ambulancia, carabinero ambulancia o las tres. Por simplicidad, se ha definido el tipo de emergencia con el requerimiento respectivo de la siguiente manera. Q es igual a 1 bombero, 2 carabinero, 3 ambulancia y así. Entonces nos definen para cada Q un tipo de emergencia que es lo que requiere. De este modo, TQ es el conjunto de instituciones requeridas em, para el tipo de emergencia Q, para todo Q que pertenece del 1 al 6. Entonces se define A como ambulancia, B bombero y C carabinero y los elementos de cada conjunto. Y ahí nos dan el ejemplo de que T de 6 es igual a ABC. O sea que el tipo de emergencia 6, que nos dicen acá que es bombero, carabinero, ambulancia, requiere justamente de ambulancia, bombero y carabinero. La municipalidad ha logrado mapear en las ciudades las principales zonas con los tipos de emergencia que pueden ocurrir. CAB, el conjunto de zonas, y MQ, el conjunto de zonas conjunto de zonas de la ciudad que tienen la emergencia tipo Q. Notar que MQ inter, otro MQ es vacío para todo par de Qs que pertenezcan a Q. ¿Qué nos están diciendo con esto básicamente? Que a partir de la definición de los tipos de emergencia, em, cada zona va a tener solamente un tipo de requerimiento. ¿Y eso cómo se ve? Porque nos están diciendo que las zonas que tienen cierto tipo de emergencia, al hacer la intersección con otro conjunto de zonas con otro tipo de emergencia, es vacío. O sea que yo solamente voy a tener una ciudad, o sea, cada ciudad solamente está asignada a un tipo de problema. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de Viña del Mar, esa va a tener solamente la emergencia 4, por ejemplo. No va a ser 4 y 3 simultáneamente. Adicionalmente, de acuerdo a normas internacionales, se tiene un estándar para el tiempo de atención cuando se requiere un vehículo de una institución para cualquier tipo de emergencia. El tiempo de respuesta de un vehículo de una institución S desde estación no puede sobrepasar los RS minutos para todo S que pertenece al conjunto S, siendo S como los servicios que requerimos, ambulancia, bombero, carabinero. Finalmente nos entregan la variable. Si la variable de decisión X y S es 1 si se localiza en la zona I una estación S y 0 en otro caso, se pide definir el conjunto de cobertura para todas las zonas que identifique las zonas potenciales donde se pueda localizar una estación de acuerdo al tipo de institución, de tal manera de no exceder el tiempo máximo de atención. Considere de IJ el tiempo de viaje entre las zonas. Entonces, hay hartas cosas que considerar, pero partamos de la base de la cobertura, que nos están diciendo que ahora ya no solamente estamos hablando de unos centros de atención, sino que los centros de atención están especializados por tipo, ambulancia, bombero, carabinero, que son los servicios S. Entonces, cuando yo antes hice el diagrama de los dibujos, yo partí de la base de que si yo quiero construir, por ejemplo, este centro de acá, eso va a generar cierta área de cobertura que la voy a marcar con este círculo. Entonces, eso me están comentando. Y lo posiciono ahí. Y nosotros estábamos diciendo que la distancia R era R nomás. O sea que nuestro centro requería estar a una distancia máxima de R. ¿Qué nos están diciendo ahora? Que esa distancia ahora depende del tipo de servicio. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que una ambulancia no se puede demorar más de 10 minutos, un carabinero no se puede demorar más de 15 minutos y bomberos no se puede demorar más de 20, por ejemplo. Entonces, las zonas de cobertura, o mejor dicho, el parámetro de cobertura, no va a ser solamente dependiendo de qué zona yo quiero cubrir, sino que también depende de qué tipo de emergencia yo quiero cubrir para esa zona. Por lo tanto, si volvemos al ejercicio base, porque todo lo vamos a hacer en base al ejercicio base, acá simplemente nosotros decíamos, yo me posiciono en una zona I y yo visualizo cuáles son los otros puntos que me permiten cubrirlo. Porque simplemente teníamos un radio R, que era general. Ahora nos están diciendo que ese radio es especializado y que depende de cada tipo de emergencia.
o mejor, cada tipo de servicio. O sea que para una ambulancia el radio es distinto que para, por ejemplo, carabineros. ¿Qué significa eso? Que ahora el conjunto de cobertura no depende solamente de la zona que yo quiero cubrir, sino que también depende de qué tipo de servicio yo quiero proveerle a esa zona. Por lo tanto, ¿qué nos va a cambiar esto? ¿Cómo lo podría, cómo se modifica? Entonces, cuando nos están pidiendo ahora el conjunto de cobertura, ya no sería solamente un G sub I, sino que ahora sería un G sub I que también depende de S. Entonces, un G y S, podríamos llamarlo. ¿Y esto qué estaría representando? Lo que estaría representando esto, lo que busca es buscar todas las otras zonas que me permiten cubrir la zona I, pero específicamente para el tipo de emergencia S. Entonces, lo vamos a definir como, nuevamente es un conjunto de zonas, o sea, los J que pertenecen a B, tal que la distancia entre ambos puntos sea menor a R, pero acá nos están diciendo que R depende de S, o sea, RS. Entonces yo me puedo hacer la pregunta, ¿qué zonas cubren a este punto para la emergencia cuando requiere ambulancia? Y eso va a buscar, dependiendo del tiempo que requiere una ambulancia, aquellas que lo cubren. Entonces, por eso estamos diciendo que depende tanto de la zona que estoy buscando cubrir como del tipo de servicio que le quiero proveer. Entonces, ahí tendríamos nuestro parámetro de cobertura que consideraría tanto el servicio como el, como la zona en la que estamos buscando. Y ahí estaría. Sigamos viendo. Ahora dice, escribir y explicar el modelo de programación entera que permita minimizar el costo total de instalar las estaciones necesarias para cubrir todas las emergencias que ocurren en diferentes zonas. Considere que el costo por instalar una estación de la institución S en la zona I es FIS y que a lo más se puede instalar una estación en una zona. O sea que en una estación no puedo instalar bomberos, carabineros y ambulancias, solamente un máximo una. Enfoquémonos primero en la función objetivo. Nos están diciendo que si yo decido construir un centro de tal servicio en una zona, tiene un costo FIS. Y en eso nos vamos a enfocar. Entonces, nuestra función objetivo es minimizar Z igual a qué cosa. Y quiero que nuevamente volvamos al ejercicio base. Nosotros, ¿qué estábamos diciendo originalmente? Que yo quiero minimizar los costos, yo quiero minimizar la cantidad de centros abiertos. Acá es lo mismo, nuevamente quiero minimizar, pero ahora quiero minimizar costos dependiendo también de qué centro yo abro. Entonces ahora nuestra sumatoria tendría dos índices. Una sumatoria para los lugares y perteneciente a B, las zonas, y otro para cada tipo de servicio, S perteneciente a S. Y de esta manera nos queda F y S por la variable binaria de apertura, que es la que nos definen acá arriba, X y S. Y con eso estoy minimizando los costos asociados a la apertura de estos centros dependiendo de el tipo de institución. Luego vayamos viendo lo que tenemos que cubrir. Como les decía anteriormente, esto está súper relacionado con lo que hicimos antes, solamente que ahora existe una especialización de acuerdo a los tipos de emergencia. Cada zona tiene un tipo de emergencia. Para cada tipo de emergencia existen zonas. Entonces tratemos de ordenar un poco lo que nos están diciendo para armar como un camino para asegurar que se cubra la cobertura. Entonces volvamos al enunciado y vayamos viendo qué es lo que nos dicen. Primero, tenemos el conjunto Q, que es súper importante, que está acá. Y el conjunto Q corresponde a los, a ver si puedo hacer esto, corresponde a los tipos de emergencia. Me están diciendo acá, ahí te lo voy a pintar con verde, que tenemos 6 tipos de emergencia, que van del 1 al 6, y cada una está definida como bombero, carabinero, ambulancia, bombero, carabinero y las combinaciones posibles. ¿Qué otra cosa nos están diciendo? Otro dato importante. TQ, que está acá, es el conjunto de instituciones requeridas para el tipo de emergencia. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que para la emergencia Q igual a 1, que se requiere bombero. Esa información me la entrega el conjunto TQ, que está acá. TQ, el conjunto de instituciones requeridas. Y luego finalmente nos están diciendo que MQ es el conjunto de zonas de la ciudad que tiene una emergencia tipo Q. Entonces aquí intentemos hacer como una especie de orden. Tenemos 3 conjuntos, Q, TQ y MQ. Y hagamos una especie de, tratemos de ordenar esto. Entonces Q son los tipos de emergencia. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir de cada uno de estos Q, que pertenecen a Q, yo puedo definir dos cosas. Primero,
puedo definir los TQ, o sea, el conjunto TQ. ¿Y qué nos dicen respecto a TQ? Que son el conjunto de instituciones requeridas para una determinada institución. O sea que yo puedo saber que, por ejemplo, si una ciudad, o mejor dicho, una emergencia es de tipo 2, requiere, ¿qué cosa requeriría? Podemos darnos cuenta que requiere carabinero. Eso es lo que nos permite saber TQ. Entonces acá estamos hablando de el servicio. Y luego que nos están diciendo también que a partir de este Q, ¿yo qué otro conjunto puedo tener? MQ, que es el conjunto de zonas que tienen esa emergencia. O sea, MQ. Y estos serían las zonas. Entonces esto me permite responder varias preguntas. Me permiten responder qué zonas tienen este tipo de emergencia y también me permite saber qué servicio requiere este tipo de emergencia. ¿Y cuál es el orden? Y es lo más importante del ejercicio, es que a partir de yo del tipo de emergencia, conozco tanto el servicio que requiero como las zonas. Y eso es lo más importante, porque cuando nosotros hacíamos el enfoque en la primera parte del ejercicio, yo en qué me estaba enfocando, primero yo me estaba preocupando de cada lugar. Entonces yo decía, para cada lugar, simplemente me aseguro de la cobertura. Acá la pregunta es cómo yo me aseguro de poder cubrir esos lugares. Y esa información la extraigo justamente a partir de esta relación que existe acá. ¿Qué es lo que yo quiero cumplir? ¿Qué es lo que hemos estado buscando siempre? Que, por ejemplo, si la comuna de Quillota requiere bomberos, tener un lugar de bomberos que lo cubra. Ese es nuestro objetivo principalmente. O sea que yo tengo que decir, para una zona que requiere bombero, entregarle el servicio de bombero. ¿Y dónde se unen estas dos variables? A través de Q, a través de cada tipo de emergencia. Entonces, teniendo esto en mente, veamos cómo podemos construir la cobertura. Vayamos viendo. ¿Qué sabemos nosotros también? Que es muy importante. Que aquellas zonas que me permiten cubrir una zona para un tipo de servicio, ya lo definimos previamente, que es G sub I de S. Entonces, vayamos viendo. Yo quiero para una zona, vayamos viendo, para una zona y para un tipo de servicio que exista la cobertura. O sea, si Quillota requiere bomberos, cubrir Quillota con bomberos. Entonces, yo quiero decir que la instalación en una zona J para un tipo de servicio S tiene que ser igual a qué. Primero veamos dónde recorro los J. Yo estoy diciendo, estoy preocupándome de dónde voy a abrir. Entonces, yo dónde voy a instalar los puntos, donde me permitan cubrir las zonas que yo estoy tratando de cubrir. O sea que nuevamente vuelvo al parámetro de cobertura, al conjunto de cobertura que definimos antes, que era G sub I en S. Entonces, para los J que pertenecen a G sub I en S, acá yo estaría diciendo que son los J que permiten cubrir I para el tipo de servicio S. ¿Y qué quiero que ocurra acá? Que sea mayor o igual a 1. O sea, asegurarme que exista cobertura para el punto I dentro del servicio S. Y ahora el tema es, ¿qué combinaciones se dan? Nosotros sabemos primero que cada tipo de emergencia tiene zonas asignadas. Y al mismo tiempo, cada tipo de emergencia tiene zonas que requieren el servicio. Creo que lo dije dos veces. Entonces, cada emergencia tiene tipos de servicio que van a tener que llegar y tiene zonas asignadas, pero todo parte del tipo de emergencia. Entonces, para cada tipo de emergencia perteneciente al conjunto de emergencias, yo ahora puedo acceder a las zonas. Ahora yo ya puedo saber qué zonas requieren de este servicio. Las zonas vendría siendo el I. ¿Dónde pertenece I? Nosotros dijimos que lo que me entrega las zonas es el conjunto MQ. O sea que para este tipo de emergencia, estas son las zonas que tienen ese tipo de emergencia. Y finalmente, los servicios requeridos para este tipo de emergencia es TQ. Pero el TQ sería, perdón, el servicio, o sea, para los S que pertenecen a TQ. Entonces, ¿cómo se vería esto en la práctica? Pongamos un ejemplo en particular. Primero, para todos los Q que pertenecen a Q. Entonces puedo elegir cualquier tipo de emergencia. Digamos, por ejemplo, la emergencia tipo 3, ambulancia. Entonces yo digo, para ambulancias, ¿qué hago? Busco las zonas que requieren que tienen este tipo de emergencia y obtengo, por ejemplo, Quilpué. Entonces yo digo que Quilpué es una zona que tiene el tipo de emergencia 3, que era ambulancia. ¿Y qué obtengo de acá? Acá lo que me está diciendo cuáles son los servicios que requiere ese tipo de emergencia.
¿Qué servicios requería el tipo de emergencia 3? Ambulancia. Entonces acá me está diciendo que para todas esas ciudades y para todos esos servicios, ¿qué voy a hacer yo? Cubrir esa combinación. Entonces, por ejemplo, si fuese Quilpué y Peña Blanca, que requieren tanto de carabineros como bomberos, yo voy a decir que Quilpué lo cubre carabineros, Quilpué lo cubre bomberos y también con Peña Blanca. Por eso sería una combinación en este caso. Y con eso yo me estoy asegurando la cobertura. Entonces, si comparamos esta solución con la solución que obtuvimos al principio, el fundamento, la base, es la misma. No tenemos problema respecto a eso. De ahí nos estamos asegurando que existe la cobertura, pero ahora para cada zona y cada tipo de servicio que requiere. ¿Qué otra condición tenemos que preocuparnos de que no ocurra? Lo que nos están diciendo es que en cada zona yo solamente puedo construir máximo un tipo, o mejor dicho, un centro, independiente del tipo. Entonces, para cada zona, llamémosle para cada I que pertenece a el conjunto de zonas, sigue siendo B, asumo. Sí, siguen siendo B. Em, yo lo que estoy diciendo es que para todos los centros, o sea, los S que pertenecen a S, la apertura de esos centros tiene que ser máximo uno. O sea, de que, por ejemplo, en Quilpué, yo solamente puedo abrir o un centro de ambulancia o un centro de carabineros o uno de bomberos, pero no puedo hacerlo más de una vez. Y con eso ya nos estamos asegurando de las dos condiciones más importantes, que es la cobertura y el hecho de que no puedo construir más de una instalación en una zona en particular. ¿Qué más nos faltaría? Por supuesto, la restricción de dominio. X y S pertenece a 0,1 y esto se da em, para cada I que pertenece al conjunto de zonas y para cada tipo de servicio que pertenece al conjunto de servicios. Y ya con eso tendríamos la primera parte. Es el mismo fundamento del otro, pero se añade la restricción de que no puedo abrir más de una planta por zona. Sigamos con el cambio. Y luego, finalmente, la 3 nos dice modificar el modelo anterior dado que ahora solo se puede localizar PS estaciones de la institución S, teniendo en cuenta que el número de veces de ocurrencia de una emergencia Q en una zona I es HQI. Además, considere que se debe instalar la misma cantidad de estaciones de cada institución si se deciden localizar. Notar que si en una zona I no ocurre la emergencia Q, el valor de HQI es igual a 0. Entonces aquí tenemos hartas cosas que hacer, pero si nos damos cuenta es nuevamente la misma base de lo que hayamos revisado en el 1.3. Entonces, solo puedo localizar PS estaciones de la institución S. Primero, esa es una condición. Solamente puedo instalar máximo, por ejemplo, 3 ambulancias, 4 bomberos o 6 carabineros. Y también ahora nuevamente me están hablando de demanda. Entonces volvemos a la base de que yo ya no puedo cubrir todas las emergencias, sino que solamente voy a poder cubrir algunas. ¿Y cuáles voy a decidir cubrir? Aquellas que son más demandadas. Y dice que se debe instalar la misma cantidad de estaciones de cada institución si se deciden localizar. O sea que si yo quiero hacer todo este plan, tengo que construir la misma cantidad de tipos de servicio. O sea, si decido construir 3 ambulancias, tengo que construir 3 ambulancias, 3 carabineros y 3 bomberos. La misma cantidad para cada uno. Vayamos viendo. Nuevamente volvemos a la base si una zona es cubierta o no. Y nosotros sabemos que cada zona tiene solamente un tipo de emergencia asociada, solamente un S. Entonces la nueva variable va a ser exactamente la misma que conversamos antes. Y sub I, que va a ser 1 si cubro la zona I y 0 en otro caso. Eso sería la primera base. Luego, la función objetivo va a ser maximizar la cobertura de estas zonas. Entonces estamos maximizando un W que va a ser para cada zona y para cada tipo de servicio, multiplico el hecho de que lo cubro o no lo cubro, Y sub I, por el número de veces de una ocurrencia, que es lo que nos señalan acá.
el número de veces de una emergencia Q en una zona I. Ya, paré un segundo para corregir algo porque me di cuenta que había un pequeño error acá. Eh, lo que nos están diciendo es que es el número de veces de ocurrencia de una emergencia Q. Yo lo estaba viendo por el lado de los servicios, entonces por ese lado me equivoqué. Entonces esto lo voy a borrar acá. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que en cada zona que tiene un tipo de emergencia asociado, existe una demanda por ese servicio asociado, que son las Q, los tipos de emergencia Q. O sea, los Q que pertenecen al conjunto de emergencias. ¿Y qué es lo que yo quiero? Maximizar las coberturas posibles de esos números de emergencias. O sea, H y Q. ¿Qué podría ocurrir acá? Que yo podría decir, oye, pero quizás yo estoy acá sumando una demanda para un tipo de servicio que no corresponde. O sea, para una zona que no lo necesita, le estoy sumando el parámetro. Pero ¿qué nos están diciendo al final de la línea? Notar que si en una zona I no ocurre la emergencia Q, el valor del parámetro es cero. O sea que solamente va a tomar un valor en aquellos casos donde la zona requiere, o sea, mejor dicho, tiene este tipo de emergencia y necesita ser cubierto. Entonces ahora estamos asegurándonos de maximizar la cobertura. Entonces ya con eso le podemos poner un visto verde a la parte de acá. ¿Qué nos dicen? Nos estamos cambiando un poco. Solamente se puede localizar PS estaciones de la institución S. Entonces veamos esa restricción primero. ¿Qué me están diciendo entonces? Que para cada tipo de institución yo puedo construir máximo PS estaciones. Entonces vayamos viendo eso. La sumatoria entre todas las zonas de las instituciones no puede sobrepasar la capacidad por institución. O sea, para todas las zonas posibles donde yo puedo construir uno de estos centros, o sea, la variable de apertura, X y S, tiene que ser menor o igual a la capacidad de ese tipo de servicio, que nos dicen que es P sub S. Y esto se va a cumplir justamente para cada tipo de servicio. Ahora, eso sí, no tenemos que olvidar la restricción respecto a las cantidades. Pero antes de esa restricción, quiero que nos enfoquemos en lo que ocurría respecto a la cobertura del problema. Acá nos estaban diciendo que existe una limitación respecto al número de los centros que yo puedo construir y por lo tanto también va a haber una restricción respecto al hecho de que ya no los puedo cubrir todos. ¿Qué es lo que habíamos conversado previamente en el ejercicio uno? Que eso yo lo veo justamente a través de la variable que creamos acá. El hecho de que si yo cubro o no cubro una zona. Por lo tanto, la solución a esto es simplemente, al igual que al inicio, copiar esta restricción que me asegura la cobertura y asegurarme que esta relación se cumple, mejor dicho, perdón, cuando yo deseo cubrir esa zona. Entonces voy a pegar la misma restricción que analizamos previamente. Y lo que yo quiero decir es que yo voy a asegurarme de que exista esta cobertura, pero solamente en aquellos casos donde yo quiero cubrir esa zona. Entonces, Y sub I. Entonces solamente cubro aquellas zonas que yo deseo cubrir. Y ya hicimos el cambio con la variable. Y probablemente la restricción más demandante es el hecho de cómo yo me aseguro de que si abro un centro, una cantidad determinada de centros por servicio, se cumpla la misma cantidad para los tipos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si yo, por ejemplo, abro 3 centros de ambulancia, tengo que construir 3 centros de carabineros. Si hago 3 centros de carabineros, voy a abrir 3 centros de bomberos. Y también se cumple entre ambulancia y bombero. ¿Qué estoy diciendo básicamente? Que para cualquier par de tipos de servicio, la cantidad de zonas construidas tiene que ser exactamente la misma. Entonces tratemos de hacerlo como un poco muy como a la mala y lleguemos a una expresión un poco más formal. Entonces yo lo que quiero decir que entre todas las zonas, yo voy a construir, por ejemplo, ¿qué tipo de emergencia? Ambulancia. Y esto yo quiero que sea igual a todas las aperturas que hago en todas las zonas, pero de, por ejemplo, bomberos. Y al mismo tiempo, yo quiero que esto sea igual a la sumatoria de los I que pertenece a B de carabineros. Y nosotros sabemos que ambulancia, bombero y carabinero se crea como A, se crea como B y son C. Entonces, esto sería un poquito
rudimentario lo que quisiéramos hacer. Ahora, ¿cómo nos podemos asegurar de que esto sea un poco más formal? Bueno, basándonos en el hecho de que estamos haciendo pares de relaciones. Entonces, quedémonos solamente con estas dos y referenciémonos a estos servicios con otros nombres. Y les voy a poner em, alguna variable que no tenga acá. Voy a llamarles M y N. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que lo que yo sumo del servicio M sea igual a lo que sumo del servicio N. Entonces, estoy diciendo que para todo par M, N, que pertenece a qué cosa, y este conjunto lo vamos a construir a mano. Entonces, ¿qué pares posibles de combinaciones tengo? Tengo ambulancia y bombero, tengo bombero y carabinero, y tengo carabinero y ambulancia. Entonces, con eso lo que yo estoy garantizando es que para todo par, carabinero, ambulancia, bombero, carabinero y así, tenga la misma cantidad de aperturas. Y si esto quisiéramos hacerlo un poquito más formalizado, estaríamos hablando de para todo par M, N, que pertenece a, si lo hacemos de esta manera, una especie de producto cruz de S y S, o sea, servicio y servicio, pero solamente en aquellos casos donde son, em, donde son distintos, o sea, M distinto de N. ¿Cuál es el problema de esto? Que estamos diciendo carabinero bombero y luego estamos diciendo bombero carabinero. Entonces esta expresión es un poco más redundante, por lo que sería extenderse de más, entonces solamente nos vamos a quedar con esa. O sea que para todo par de tipos de servicios tiene que cumplirse que la cantidad de aperturas es exactamente la misma. Y es importante porque, si recuerdan al inicio, cuando hicimos el otro ejercicio, cuando teníamos que abrir una cantidad exacta, yo lo puse igual a P, porque no había ningún problema si lo hacía igual a P, porque quería maximizar cobertura. En este caso, yo ya no puedo poner exactamente igual a PS. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque yo no puedo construir todos los tipos de servicio en una zona, como lo vimos en el anteriormente, máximo una construcción por zona. Y aparte, justamente por esta relación, de que yo tengo que construir la misma cantidad de servicios entre todas las zonas. Entonces, yo por eso estoy diciendo que es máximo PS, porque si no estaría forzando que sea PS y si los parámetros son distintos, el problema se vuelve infactible. Y ya con eso nos estaríamos asegurando de la nueva situación. Máximo una apertura no lo estoy incluyendo porque es parte del ejercicio original, entonces solamente me preocupé de la modificación de las restricciones que habían antes. Y finalmente, ¿qué nos faltaría? El dominio de la variable nueva. Y sub i pertenece a 0,1 para todo i que pertenece a b. Y esa sería la solución del ejercicio, entonces siempre recordar la diferencia entre el conjunto de cobertura y el parámetro binario de cobertura, porque ambas pueden llevarnos a la misma solución, y siempre hacerse como una especie de, no mapa, pero sí tener un entendimiento bien claro de qué representan los parámetros del ejercicio para poder así entender qué es lo que yo quiero asegurarme con respecto a la cobertura. En este caso podría haber una confusión entre los tres conjuntos, pero si yo tengo claro qué es lo que me quiero asegurar, que en este caso era que para cada zona estuviese cubierto los servicios que requería, se volvió un poquito más o menos la solución y nos dábamos cuenta que era muy parecida a la anterior. Entonces, este ejercicio corresponde a una evaluación, a la prueba de cátedra del segundo semestre del 2023 y va a estar publicada la solución en conjunto con este video mucho más ordenado de lo que se hizo acá en el video. Entonces, mucho éxito en la evaluación.